Una de las características tuyas, Fernando, que también me llama mucho la atención, es como esta capacidad de combinar esta reflexión más teórica, conceptual, pero también con bajadas concretas, en definitiva, tu participación en distintas comisiones directivas de organizaciones como las que mencionabas más al principio. Y, y ahí quería preguntarte, este enfoque, todo esto que nos estás planteando, eh, ¿qué implicancias concretas después tiene a la hora de abordar problemas específicos como, por ejemplo, el tema de las personas sin hogar? Es decir, toda esta mirada entiendo que se traduce después en prácticas, modelos de intervención distintos a los que quizás los programas más asistenciales llevan adelante, a veces generando estigmas, pero que son difíciles también de plasmar en clave de política pública. Y hay como un salto entre estas reflexiones y la política pública que no es fácil de acortar esa brecha, ¿no? Sí, porque hemos roto el ciclo entre el pensamiento profundo y la innovación, ¿no? La creación de herramientas de innovación. En cierto momento hay una separación de la academia y de las universidades del ámbito de la realidad, y es algo que ha vuelto a suceder. Yo creo que es un problema crónico, una tentación que constantemente se renueva. Ciertamente el haber adoptado toda esta política de rankings, el haber segado toda la actividad científica basada en pensamiento de fondo, en la publicación de libros, en generar diversidad de aproximaciones investigadoras y de pensamiento en el ámbito de la sociología. Bueno, lo que ha hecho es encerrar de nuevo a la academia en una torre de marfil y que se rompa el ciclo virtuoso que existe de aplicación, ¿no? De una sociología aplicada. No hay solamente hay sociología aplicada si hay una sociología implicada y si hay una sociología de pensamiento de fondo, ¿no? Y por lo tanto, lo que he intentado en mi vida es avivar ese circuito, no porque tenga ninguna intención de cambiar la sociología o el paradigma vigente en mi entorno, ¿no? Sino porque realmente a mí es de donde surge mi vocación, de donde surge mi dedicación y es lo que me da más capacidad de pensamiento, me da más dinamismo de pensar. Entonces sí, efectivamente, Pan y Rosas tiene aplicaciones muy claras, ¿no? Y que nosotros hemos llevado a los planos arquitectónicos del modelo de intervención social que tenemos en diferentes ONGs. Entre ellas, por ejemplo, cómo responder a las necesidades. ¿Por qué? Porque el asistencialismo, que es lo que domina en casi todo el planeta, es un asistencialismo que sobre todo tiene el foco en voy a responder a lo más perentorio, a las necesidades del estar, por así decirlo, ¿no? A las de supervivencia, a las de la comida, las del techo, las de la ropa, etcétera. Pero en realidad todo modelo de intervención interviene también en el hacer, en el tener y en el ser, es decir, en el capital social y capital cultural, en el protagonismo de la gente. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos en cuenta las cuatro cuestiones a la vez, si no me hago la pregunta de, además de qué pan estoy dando, qué vínculos estoy creando, qué grado de conciencia estoy creando y qué derechos estoy generando para la gente, estoy haciendo una intervención sesgada, muy sesgada. Bueno, esto ha ido madurando y con el tiempo nos hemos unido al movimiento de recovery, que es el principal paradigma de trabajo social y de trabajos sociales, podríamos decir, de políticas sociales del mundo. Yo creo que el más innovador y recovery o el paradigma de la recuperación que comenzó en el ámbito de la discapacidad intelectual y de la salud mental ha ido cobrando espacio en el mundo. Por ejemplo, ha dado forma a lo que es la principal herramienta de lucha contra el sinhogarismo o de lucha por la recuperación de las personas sin techo, que es Housing First, vivienda primero. Bueno, eso surge de ahí junto con otras muchas técnicas. Bueno, pues hemos impulsado ese paradigma, escribí un libro que se llama así, Recovery, los trabajos sociales de la libertad, y tiene mucho que ver. Estamos trasladando todo el tiempo cuestiones de fondo
a estas aplicaciones más directas que al final requieren pues también entrevistas con los ministros, con los consejeros, con los ayuntamientos, para que implementen todo este proceso. Por lo tanto, para mí es un único circuito que tiene diversos momentos, momentos de lectura, de pensar, de escribir un libro, de empezar a sacar de ahí herramientas y consecuencias para la educación, para la intervención social, para las políticas de familia, bueno, para diversas cuestiones. donde en el fondo lo que hay es una mirada del otro como sujeto de derecho integral en todas sus dimensiones, pero que a veces me pregunto también, es difícil convencer de esto a los políticos también, ¿no? Es decir, como que imagino que no debe ser sencillo porque requiere otros tiempos, eh, y a las empresas, no sé, pero tampoco debe ser fácil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si nosotros comparamos asistencialismo con programas de promoción integral o con todos los programas de recuperación, de recovery, que son programas también integrales, los programas de asistencialismo no solamente son menos humanitarios y menos eficaces, sino que son más caros. Es decir, el asistencialismo, que a veces me dicen incluso ministros, bueno, pero esto es muy caro, yo siempre les digo, no, lo más caro es el asistencialismo, estúdielo bien. ¿Por qué? Porque sencillamente por una razón inicial, ¿no? Y es que cuando tú tienes un programa integral, realmente tienes a los sujetos, sean sujetos personales, familiares o colectivos, colaborando implicadamente y la implicación de la gente multiplica muchísimo cualquier iniciativa que hagas. Cualquier persona que haya tenido que ver con intervención social o con políticas sociales o educativas sabe que si tú cuentas en la educación con la implicación de los alumnos, con la implicación de los profesores, con la implicación de las familias, el éxito educativo se dispara en su éxito y en su eficacia. Y esto mismo ocurre en las políticas sociales. Lo que pasa que lo que tenemos que preguntarnos es qué racionalidad prima en la política. ¿Prima la racionalidad que va a decidir por lo que es más económico, más eficaz y más humanitario, o por lo que, o realmente la racionalidad que prima es la racionalidad del clientelismo? Es que puede ser que nuestras organizaciones o que nuestras políticas sociales estén decidiendo por el clientelismo, favoreciendo a determinadas organizaciones o promoviendo un tipo de intervención social que solucione necesidades materiales, pero que no genere derechos, que no genere colectivos, que no genere movilización, que no cree conciencia ciudadana, porque quizás es más fácil de someter o de domar. Por lo tanto, el problema no son los políticos, el problema es cuál es la racionalidad pública.